Continuando con el cronograma del día de hoy, 11. Papel de filtro para el tamizaje de las mucopolisacaridosis, a cargo de Joana Ramírez Borda, ingeniera biomédica y magíster en ciencias biológicas, con énfasis en microbiología de la Universidad de los Andes, con una amplia experiencia en el diagnóstico bioquímico y molecular de la mucopolisacaridosis 3B. ¿Cierto? ¿Qué me dijiste? ¿Y si lo chiquitamos? O sea, lo movemos. No, ya casi. Si quieres, espérame. Ay, ya casi. ¿No hay igual? ¿Ahí corre? No corre. ¿Será que está hacia abajo? Creo que está cargando. ¿Será que con esto? Pero es que creo que todavía está cargando. Espera a ver cuando cargue. Bueno, mientras pues queremos recordarles de nuevo a todos los profesionales de la salud y carreras afines que pueden contactarnos para ser parte del grupo de interés a través de nuestro correo genosic.umng@gmail.com o nos pueden encontrar en Instagram como genosic.umng. Adicionalmente les queremos recordar que el próximo 21 de mayo del presente año se va a realizar el primer simposio sobre cáncer desde la genética hasta la clínica, de 8 a.m. a 1 p.m., para que a través de las redes pues puedan inscribirse para esta actividad. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Joana y hoy vine a presentarles mi trabajo de tesis de maestría que sustenté hace poquito. Se trató de la estandarización de un método de tamizaje en papel filtro para Sanfilippo tipo B o MPS tipo 3B. A manera de introducción, creo que ya hemos visto esto a lo largo del día, así que lo vamos a pasar más bien de manera rápida, comenzando con las enfermedades huérfanas. Como sabemos, son enfermedades que pueden ocurrir en cualquier sistema del cuerpo, siempre y cuando afecten a un número reducido de la población. En Colombia se sabe que su prevalencia es de menos de una persona afectada por cada 5.000 habitantes. Dentro de este grupo encontramos a las enfermedades metabólicas. Estas son alteraciones bioquímicas que, como vimos ahorita, tienen un origen génico que por lo tanto va a afectar la función de una proteína. Al verse afectada, va a generar la acumulación de productos ya bien directos o secundarios del metabolismo. Dentro de este grupo, a su vez, encontramos a las enfermedades de almacenamiento lisosomal, las cuales están causadas por la deficiencia de una proteína que va a ser una enzima hidrolasa. Estas enzimas, al verse truncada su actividad, se va a proporcionar la acumulación excesiva de alguna macromolécula. En el caso de las mucopolisacaridosis, esta macromolécula que se está acumulando son los glicosaminoglicanos, como ya vimos. Pero, ¿qué son los glicosaminoglicanos? Estos son los heteropolisacáridos más abundantes del cuerpo. Se caracterizan porque tienen una alta viscosidad y, como acabamos de ver, están presentes en la superficie de las células y en la matriz extracelular. Asimismo, tienen una baja compresibilidad, lo cual los hace ideales como líquido lubricante en nuestras articulaciones.
En cuanto a su composición, se basan de unidades repetitivas de disacáridos que se van uniendo hasta que forman cadenas muy grandes. Los disacáridos pueden ser aminoazúcares, dentro de las cuales encontramos galactosamina o glucosamina, y ácidos urónicos como el ácido glucurónico o el ácido hidurónico. Ahora bien, según las unidades que se estén repitiendo, va a dar lugar a 5 glicosaminoglicanos que conocemos en la actualidad. Nosotros nos vamos a enfocar en el heparansulfato, el cual está compuesto por unidades de ácido hidurónico o glucurónico y alfa-N-acetilglucosamina. Según el glicosaminoglicano o los glicosaminoglicanos que se encuentren aumentados, va a dar lugar a una de las 7 MPS que conocemos en la actualidad. Mi trabajo se enfocó en la MPS tipo 3, en la cual está acumulado el heparansulfato. La MPS 3 a su vez se subdivide en 4 tipos, los cuales son A, B, C y D, y en cada uno de estos se va a encontrar deficiente una enzima distinta. Lo que tienen en común es que en todas se genera la acumulación del heparansulfato y por eso es que todas pertenecen a la tipo 3. Se dice que la incidencia es de 0.17 habitantes, 0.17 pacientes por cada 100.000 habitantes en Colombia. En esta imagen podemos observar la vía de degradación del heparansulfato y enfrente de cada letra encontramos la enzima que se encuentra deficiente en cada subtipo de esta MPS. Como se puede observar, cada enzima actúa en la parte terminal de la molécula realizando algún tipo de modificación que permite que la enzima siguiente pueda llegar y usar esa nueva molécula de sustrato para hacer su función y así sucesivamente. Entonces se ve una actividad secuencial. Nosotros nos vamos a enfocar en la MPS 3B, en donde la enzima deficiente se llama alfa-N-acetilglucosaminidasa o también le vamos a decir NAGLU. Esta MPS, a diferencia de las otras, se caracteriza porque los rasgos faciales son muy heterogéneos. Como podemos ver en esta imagen, no siempre se van a encontrar los rasgos toscos que hemos venido viendo a lo largo del día en varios pacientes, sino que por el contrario tiene un alto componente neurodegenerativo. De por sí en nuestro centro de investigaciones, la mayoría de pacientes llegan remitidos es por especialistas en neurología. Por lo tanto, la mayoría de síntomas suelen ser pérdida de habilidades cognitivas, hiperactividad, un comportamiento agresivo y sobre todo un retraso en el desarrollo. En cuanto a la genética, como ya vimos, estas proteínas se encuentran deficientes, puesto que existe una mutación en el gen que las produce. Este gen también se llama NAGLU. Y en la actualidad se conocen más de 106 mutaciones encontradas. Sin embargo, como vimos previamente, todavía no hay un análisis molecular que permita detectar esas mutaciones aquí estandarizado en nuestro país. En cuanto al diagnóstico, comienza con la orientación médica, como vimos ahorita, puesto que es algo muy del fenotipo, entonces ya hay ciertas normas establecidas que vimos ahorita. El médico va a encontrar esas condiciones en el paciente, lo va a remitir a un centro de investigaciones en donde normalmente lo primero que se hace es un análisis de glicosaminoglicanos en orina y una electroforesis para que, como vimos ahorita, sea posible identificar cuál o cuáles glicosaminoglicanos están siendo excretados en mayor medida en la orina. Como vimos también, esta es una identificación muy inespecífica, puesto que nos puede decir el glicosaminoglicano, pero esto no nos va a decir de una vez qué tipo de MPS es. Por el contrario, se hace necesario utilizar el gold estándar, que como hemos visto es una prueba enzimática que se realiza en extractos celulares. En nuestro caso lo hacemos en leucocitos. Esta prueba nos va a permitir no solo identificar qué tipo de MPS estamos hablando, digamos tipo 3, sino que al evaluar en específico la enzima en cuestión, nos va a permitir decir si es MPS A, B, C o D de manera más específica. A manera de justificación de nuestro trabajo, pues como ya sabemos, el diagnóstico de las MPS normalmente se realiza de manera tardía e incorrecta por periodos prolongados de tiempo. Se ha reportado que el 25% de pacientes de un estudio reportó que pasaron entre 5 y 30 años entre la aparición de los primeros síntomas y el momento en el que lograron por fin obtener un diagnóstico certero.
Asimismo, el 40% de pacientes reportó haber sido mal diagnosticados, lo cual hizo que en un 33% de los casos estuviesen sometidos a un tratamiento inapropiado y algunos de ellos incluso fueron sometidos a una cirugía. En cuanto al diagnóstico, se sabe que está siendo un trastorno subdiagnosticado. En primer lugar, porque como vimos recientemente, es una sintomatología muy heterogénea, entonces hace que los especialistas no siempre puedan reconocerlo a primera vista de manera rápida. De manera adicional, como vimos, no hay estudios moleculares, por lo cual la labor de los genetistas está truncada. Ellos no pueden tener, digamos que no existe en nuestro país una base de datos de mutaciones, no se puede hacer todavía consejería genética. Hay problemas asociados al gold estándar, que es la prueba en leucocitos, que como sabrán es una muestra en fase líquida, puesto que requerimos transportar el tubito de sangre del paciente. Esto hace que el transporte necesite estrictas cadenas de frío para que la muestra llegue en condiciones óptimas y los resultados asimismo sean confiables. Esto hace que sea un proceso costoso y que cuando deseamos tamizar una porción grande de la población no sea posible. En cuanto a la epidemiología de San Filipo en Colombia y en general de las MPS, los estudios que hay son muy escasos. La información que hay al ser un trastorno subdiagnosticado, puede que la poca información que haya sea errónea o que no esté actualizada. El último estudio que está sobre epidemiología de MPS en Colombia es del 2012. Y tampoco se conoce la distribución de la enfermedad a lo largo de nuestro país. Los estudios que han realizado en nuestro país proponen que esto se puede ver principalmente a la falta de personal médico entrenado, es decir, no todos los médicos todavía reconocen los rasgos faciales, el fenotipo en general de estas MPS para que puedan ser remitidos con prontitud a un centro de investigación. Asimismo, la variedad de manifestaciones clínicas, que como vimos es muy heterogénea, entonces la MPS-3 suele ser confundida en un inicio con otras enfermedades que tengan un componente neurológico mayor. Y que los centros de referencia para el diagnóstico de MPS en nuestro país son muy contados. Como decían ahorita, solamente se encuentran principalmente en las ciudades centrales del país. Es por esto que nuestro objetivo general fue realizar una aproximación diagnóstica a la enfermedad de San Filipo tipo B, en primer lugar, estableciendo valores de referencia en leucocitos. Como ya vimos, esa es la prueba gold estándar y por lo tanto esa es la prueba que va a ser la más confiable, la que nos va a poder dar un rango de referencia que podamos utilizar para ahí sí crear o estandarizar la prueba de tamizaje en papel filtro. Como vimos ahorita, esta prueba es solamente de tamizaje y tiene que ser confirmada luego en leucocitos. Entonces, por eso hay que primero estandarizar en leucocitos. Lo bueno del papel filtro es que nos va a hacer mucho más fácil el transporte de las muestras, puesto que ya no van a ser en fase líquida, sino que es en fase sólida y digamos que es más sencillo el transporte. La muestra también es mucho más pequeña. Nosotros utilizamos un diámetro de 1.2 milímetros, entonces la cantidad de reactivo que utilizamos también es mucho menor. En cuanto a la metodología, pues en primer lugar fue obtener las muestras. Aquí tenemos dos grupos de estudio. Los controles normales son voluntarios de la universidad básicamente que nos ofrecieron brindar de su muestra de sangre. Son pacientes, personas que no tienen, digamos que ningún síntoma, no existe sospecha de que puedan tener alguna enfermedad relacionada al metabolismo de los glicosaminoglicanos. Y también está la población de alto riesgo, que son aquellos pacientes que fueron remitidos a nuestro centro de investigación por algún médico especialista que determinó que el paciente puede tener sospecha de MPS. Entonces, los pacientes son remitidos sus muestras, pero esto no significa que tengan MPS necesariamente o que vayan a tener MPS 3B, que pues fue la que nosotros estudiamos. Ya vamos a ver el porcentaje que salió positivo. Listo. En cuanto al estudio leucocitario, la metodología es muy parecida entre leucocitos y papel filtro, sino que como les comenté, la muestra es distinta. En este caso, tenemos leucocitos que fueron extraídos de la sangre total del paciente. Esta muestra es depositada en un pozo de una placa y algo muy importante es que vamos a someter la muestra del paciente al sustrato artificial de esa enzima en específico. Entonces, en nuestro caso, la enzima NAGLU va a tener un sustrato. Este sustrato pues ya está diseñado artificialmente de manera que está unido a una molécula que emite fluorescencia, se llama 4-MU. Entonces, al poner en contacto la muestra del paciente en donde está la enzima y el sustrato artificial, la enzima del paciente va a comenzar a degradar dicho sustrato.
conforme lo va degradando en este tiempo de incubación, el sustrato va a liberarse de la molécula de fluorescencia y esa molécula es la que vamos a leer al final. Si se fijan, la cantidad de molécula fluorescente que se emita va a ser directamente proporcional a la cantidad de sustrato que fue degradado por la enzima. Y es por esto que podemos determinar la actividad enzimática de ese paciente. En cuanto al papel filtro, el método es muy similar. Simplemente la muestra ahora no va a ser los leucocitos del paciente, sino el corte de 1.2 milímetros de papel filtro en donde está impregnada la sangre del paciente. Allí también va a estar la enzima que es sometida al sustrato con la molécula fluorescente y vamos a leer al final esa fluorescencia. En cuanto a los resultados del estudio leucocitario, bueno, aquí está como la actividad de los controles y de los de alto riesgo, que recordemos son pacientes que puede que tengan MPS como puede que no la tengan. Entonces, el rango para los controles que se obtuvo fue de 0.6 a 4 nanomoles de sustrato degradado por miligramo de proteína por hora. Y en cuanto a los pacientes afectados, de 409 pacientes que fueron remitidos por sospecha, 14 de ellos efectivamente fueron positivos para 3B. Entonces, ellos arrojaron un rango de 0.01 a 0.31 y son los que vemos aquí al lado izquierdo de la distribución. Aquí también podemos ver nuevamente las actividades de los grupos de estudio. En rojo se encuentran los positivos, este es el punto de corte que determinamos. Y de aquí, de la parte en leucocitos, pudimos observar que el porcentaje de actividad residual en afectados, es decir, en pacientes positivos que tienen deficiencia de NAGLU, se encuentra entre el 0.2 y el 6% respecto a la mediana de los controles normales. Es decir, el paciente positivo que tenga la actividad más alta de NAGLU tan solo va a tener el 6% de lo que tiene una persona que no está afectada. Asimismo, se encontró que un bajo recuento leucocitario va a afectar los resultados de esta prueba, puesto que es una actividad enzimática y la enzima se va a encontrar dentro de estas células de los leucocitos. Entonces, un bajo recuento leucocitario va a ser proporcional a una baja cantidad de enzima en la prueba. Se ha encontrado que existe una relación entre esos dos factores, como les comento, y los resultados demostraron que podemos establecer unos rangos de referencia en pacientes y en controles que vamos a usar para la prueba en papel filtro. Aquí también analizamos controles y alto riesgo, es decir, que tienen posible sospecha de MPS. El rango para controles estuvo entre 2.8 y 9.4 y también encontramos 14 positivos de los 409 remitidos, 14 afectados. Ellos arrojaron un rango de 0.1 a 0.9 y también son los que encontramos aquí a la izquierda. En una prueba de estandarización de tamizaje, sobre todo, siempre se hace necesario determinar el punto de corte. Este punto de corte lo realizamos por medio de un análisis ROC que nos permite determinar cuál va a ser ese valor, a partir del cual vamos a determinar si un paciente es positivo o negativo. Nuestro análisis arrojó 100% de sensibilidad y especificidad para el valor de 1.86 nanomoles de sustrato degradado por mililitro de sangre por hora. Es decir, todo paciente que tenga un valor de actividad enzimática de 1.86 o menos en papel filtro va a pasar a una ronda de confirmación en leucocitos para decir que efectivamente es positivo. Si nos fijamos en ambos métodos, obtuvimos el mismo número de pacientes, los mismos 14 pacientes fueron positivos. Esto es aproximadamente el 3.4% del total de la muestra, que fueron 409. Asimismo, el hecho de que hayamos tenido una correlación del 100% entre la prueba de tamizaje a estandarizar y en leucocitos nos permite inferir que la prueba de tamizaje funciona correctamente. Aquí podemos observar en naranja el punto de corte y aquí los valores de actividad enzimática para los pacientes que fueron positivos. Entonces, pudimos obtener un 100% de correspondencia. En la actualidad, de por sí, estamos implementando este método de tamizaje en el laboratorio.
Y es importante mencionar, como ya lo decía mi colega anterior, que aunque la técnica en papel filtro permite tamizar porcentajes de la población grandes, esta prueba es solamente de tamizaje y requiere una segunda ronda de confirmación para poder dar un diagnóstico certero a los pacientes y sus familias. Asimismo, nosotros recomendamos cuantificar la actividad de una o dos enzimas control con el fin de garantizar el buen estado de la muestra. Esto lo hacemos puesto que, como les comenté, puede que a veces la muestra en el transporte algo suceda y no sea tan confiable. Lo que hacemos es escoger una o dos enzimas cuya actividad no esté relacionada en el metabolismo de la enzima implicada, en este caso el heparansulfato, de los glicosaminoglicanos, son enzimas diferentes, y el hecho de que nos den valores dentro de la población normal nos hace pensar que la muestra está en un buen estado y podemos proceder a evaluar la enzima en cuestión, que en este caso es NAGLU. Los resultados de leucocitos y papel filtro tuvimos la fortuna de haberlos publicado y presentado, por si alguien está interesado en saber más de esta información. Y como la última parte de la presentación, quisiera comentarles acerca de unos resultados que el doctor Alfredo Uribe y la doctora Adis Ayala han estado trabajando en el laboratorio durante muchos años. Ellos ya habían conformado, digamos que, estudios de varias MPS, y lo que hicimos ahorita fue agregar de la 3B, que era, digamos, que la que faltaba. Entonces encontramos algunos datos epidemiológicos muy importantes que les queremos mostrar. En total, de todas las MPS que les mostré ahorita, evaluamos 8.239 muestras, de las cuales 370 resultaron afectados para todas las MPS. Aquí podemos ver la distribución de casos, que como ya sabemos, la MPS 4A es la más frecuente, seguida de la MPS 6 y la MPS 2 en nuestro país. Nos pareció interesante poder mapear estos casos positivos a lo largo de Colombia, y este mapa nos permite observar qué fue lo que encontramos. Entre el color sea más oscuro, vamos a ver que hay una mayor frecuencia de MPS en nuestro país. Encontramos que en el altiplano cundiboyacense se encontraron el 31% de casos positivos y en Antioquia el 15% de casos positivos. Esto de cierto modo no nos extrañó, puesto que, como ya hemos visto, son las ciudades principales, por decirlo así, entonces la mayoría de muestras son remitidas a esas zonas del país y por eso es que puede que estén arrojando valores tan elevados. Asimismo, ya hay otros estudios que han corroborado que, sobre todo en el altiplano cundiboyacense, existe un alto grado de consanguinidad y endogamia que puede hacer que exista un cerco genético allí y se esté produciendo más frecuentemente esta enfermedad. Algo que nos llamó la atención y que no esperábamos era que en el sur del Pacífico colombiano, compuesto por Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se encontraron 83 casos. Esto es el 22% del total. Nos llamó la atención puesto que estas regiones, al contrario de las anteriores, se encuentran mucho más alejadas de la capital, de ciudades grandes, y aún así tienen un porcentaje tan elevado. Entonces esto nos hace dirigir la atención de las entidades médicas del Estado y también de los investigadores de nosotros para que nos enfoquemos más en esta región, puesto que estos valores podrían ser aún mayores. También calculamos el valor de incidencia de cada una de las MPS en nuestro país. Aquí podemos observar en las barras el año en el cual dicha MPS se empezó a estudiar en el Centro de Investigaciones en Bioquímica. Por ejemplo, la MPS 1 empezó a ser estudiada aproximadamente desde el año 2000 y este es su valor de incidencia, y así con todas las MPS. De aquí, como vimos anteriormente, la MPS 4A es la más frecuente, seguida de la MPS 2 y la MPS 6. Esto es coherente con otros estudios ya reportados en nuestro país, en donde se ha reportado que la 4A es la más frecuente, también la 6, y lo que nos hace pensar explicar el valor tan elevado para la incidencia de la 4A es que esta es la que tiene el fenotipo usualmente más severo. Como consecuencia, los médicos especialistas van a remitirlo con mayor facilidad y por lo tanto está siendo mayormente diagnosticada. Algo que nos llamó mucho la atención es que la MPS 3B, que es de la que les estoy hablando, fue empezada a estudiar hace menos tiempo que las otras MPS y ya tiene un valor de incidencia muy cercano,
por ejemplo, a la MPS 6, que está siendo estudiada desde el 2000. Entonces, si se fijan, tenemos un valor de 0.36, que es muy parecido al de la 6, que lleva siendo estudiada más de 10 años. Entonces, esto nos pone a pensar que así como la 3B, que todavía no tenía un método de tamizaje, no teníamos valores de incidencia y resultó siendo un valor tan alto, podemos llegar a pensar dos cosas. En primer lugar, ahora que estamos implementando más este método de tamizaje, puede que este valor de incidencia aumente aún más y además que puede que las otras MPS en general, digamos también la 3, digamos de la A, de la C y de la D todavía no hay método, puede que estas, así como otras MPS, también estén siendo muy subdiagnosticadas. A manera de conclusión, pues este es el primer estudio en Colombia que reporta valores de referencia en NAGLU para MPS 3B en leucocitos y en papel filtro. Y los rangos de referencia que hallamos, el análisis ROG que realizamos, nos permiten proponer nuestro método de tamizaje como un método efectivo a la hora de, como su nombre lo dice, tamizar o filtrar porciones grandes de población. La idea es reducir los costos, puesto que el tipo de la muestra y la cantidad de reactivos a utilizar van a hacer que podamos evaluar una población grande y solo aquellos que salgan positivos en la prueba de tamizaje van a pasar efectivamente a confirmación en leucocitos y así realizar tamizaje a gran escala. Los resultados del papel filtro, ya como vimos, no suelen ser 100% efectivos, por eso requieren confirmación y principalmente es porque dependen de la calidad de la impregnación y el secado de la muestra. Asimismo, nos llamó la atención que solo el 9% de la población que llegó a tener un diagnóstico definitivo era menor de 2 años. Esto sugiere que existe efectivamente en nuestro país también un diagnóstico tardío y que la idea es que podamos acelerar este proceso para que los pacientes sean detectados o diagnosticados a una edad más temprana. Esperamos, por lo tanto, que este estudio pueda contribuir al diagnóstico de temprano de esta enfermedad, para alertar al sistema de salud, para poder, sobre todo, generar un tratamiento oportuno, ya sea de síntomas o de la enfermedad en general, en los casos que ya exista cura. Para el caso de la 3B todavía no hay un tratamiento, entonces lo que sí podemos hacer es acelerar el proceso de diagnóstico para empezar a tratar los síntomas, que como ya sabemos en general son neurodegenerativos, entonces podemos ayudar bastante a los pacientes. También disminuir la frecuencia de aparición por familia, porque a nuestro laboratorio llegaban familias que, digamos, tienen 8 hijos, de los cuales 5, digamos, ya tienen la enfermedad. Entonces, la idea es poder también alertar a las personas, a las familias, de qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces no saben qué es lo que tienen sus hijos y sigue pasando. En cuanto a la parte de epidemiología, nuestro estudio también es muy importante para la parte de cálculos costo-beneficios en tratamientos y sobre todo para que, como vimos, se puedan hacer tamizajes neonatales. Cuando una enfermedad tiene ya un valor de incidencia elevado, digamos que se puede decir que se puede empezar a considerar ingresar dentro de los paneles de tamizajes neonatales. Y eso era todo. Muchas gracias. Sí, para ver si. Muchas gracias, doctora Joana. Estamos pendientes si alguien aquí en el auditorio o los que están asistentes por el Zoom tienen alguna pregunta que hacerle a la doctora Joana. Estamos pues aquí pendientes para que la doctora la responda de una vez.